El Evangelio cambia cambia. realidades, Cambia circunstancias. el Evangelio cambia Cambia las vidas. para bien, Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades, Está cambiando nuestra El nación. Evangelio está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Victoria, caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con oración. Cultivemos las semillas del amor, en ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. En ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. Bueno, damos comienzo una vez más a este programa fabuloso en este horario y por este bello canal. Invitamos al Espíritu Santo como el oyente silencioso, el invitado permanente, para que nos acompañe, nos guíe, cierto, a toda verdad, nos dé las palabras adecuadas, agradables, de cordura, para llevar a los televidentes. Una oración elevada al Dios eterno, siempre la vamos a hacer. Primero, como réplica, para persuadir a la audiencia, para que aprendan a orar también al Dios verdadero, al Dios divino, al Dios que está en todo lugar, al Dios que todo lo puede, que todo lo oye. Hay una frase preciosa en la Biblia, que Él dice lo siguiente, querido televidente: Él habita en la altura y en la santidad, Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu, ¿cierto?, para hacer vivir el espíritu de los vivientes. Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. El trueno anuncia su indignación. Él cabalga sobre la tempestad y el torbellino. Ese se llama Dios, el que se hizo hombre un día, se mostró como uno de nosotros en la persona de Jesucristo. Vino a rescatar al mundo de la negación del pecado, cierto, se fue en gloria, pero envió a su Espíritu Santo, el mismo que invitamos a esta reunión. Espero que allí donde usted nos ve también sea ese invitado especial. Hay que aprender a hablar con el Espíritu Santo, es lo grandioso. Haga de cuenta, querido televidente, que es como hablar con otra persona, decirle palabras espontáneas que nuestro corazón tiene y que van a salir por nuestra boca. Padre, en esta hora iniciamos la jornada, Señor, Dios del cielo, con tu bendición, la que enriquece, la que no añade tristeza consigo, Padre. Atamos todo lo que se oponga a la palabra de salvación. Toda incredulidad, duda, todo escepticismo lo quitamos de los televidentes, lo quitamos de nuestras vidas y declaramos libertad, salvación, Padre, y que esta palabra caerá en buena tierra, así como tú lo enseñas en tu misma palabra, y dará fruto, Señor, para salvación, Dios. Vendrán muchas almas sedientas de palabras, sedientas de salvación, sedientas de la presencia de Cristo el Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, conoces cada necesidad, conoces cada aflicción, cada debilidad, y por eso, Señor, elevamos en esta hora una oración pidiendo que tú suplas conforme a las riquezas de tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entramos en un tema candente. Está en el libro de Hebreos, capítulo 4, y es algo así como una recomendación, ¿cierto? Consejos válidos, porque se extracta de la fuente de la verdad, que la palabra de Dios, la misma Biblia. ¿Cómo conservo yo un ministerio? ¿Cómo conservo yo la investidura como cristiano, como cristiana? A veces las revelaciones están ahí, nosotros las leemos, ¿cierto? Pero pasamos por alto lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros sepamos, ¿cierto? Quiere darnos a conocer pautas para conservar un nivel espiritual.
Todas las cosas, mire, giran alrededor de la obediencia a Dios, la obediencia a la palabra. La mayoría de cosas, por no decir que todas, ¿cierto? A través de la oración, porque Dios insta a orar en todo tiempo, a orar sin cesar, a orar sin desmayar. Eso dice la Escritura. Pero en realidad, yo digo, como cristiano que soy, que si uno alinea la palabra de Dios toda, con una sola palabra que se llama obediencia, es suficiente. O sea, leer lo que la Santa Escritura dice y ponerlo en práctica, eso es obediencia. Dice aquí en el capítulo 4, ya lo había dicho, verso 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Está hablando de no perder la investidura como cristiano, como ministro. Parece que este libro, algunos discurren a decir que fue escrito por Pablo, otros dicen que fue escrito por otro. Lo cierto es que, muy seguro es que sí fue escrito por el Espíritu Santo, usando un ser humano. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Retener lo que Dios nos ha dado, no perder la investidura. Recordar que uno tiene un vestido blanco adentro, ¿cierto? Dentro de nosotros, que es el área espiritual. Cristo hizo la obra redentora completa, ¿cierto? Nos dio ejemplo de obediencia, de sujeción, de humildad, de mansedumbre. Nos dio ejemplo cómo se hace un juicio con verdadera justicia de Dios, cómo es que se perdona, cómo es que se ora, cómo es que se obedece a Dios. Y un último que es que en realidad la resurrección sí existe, porque ahí está el ejemplo de Él, resucitó después de 3 días de muerto. Eso lo sabe cualquier religioso, cualquier persona, y un creyente lo debe tener por una convicción firme este aspecto. O sea, retener la investidura que Dios nos ha dado, a la que Dios nos ha llamado, ¿cierto? Dice en el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sería como otra recomendación, sería como la 2. Acercarnos a Dios es orar, acercarnos a Dios es escuchar programas como este, en la radio, en la televisión, en el internet. Acercarnos a Dios es escudriñar la palabra, alimentarnos con ella y tener el firme propósito de que cada día Dios nos habla, que nos vamos acercando a Él. El verso 3 del capítulo 5 dice, y por causa de ella, está hablando de algo tremendo, que es la obediencia, los sacrificios, ¿cierto? Ofrecer por los pecados sacrificios tanto por sí mismo como también por el pueblo. O sea, no dejar de ayunar, no dejar de orar. Estoy hablando del tema de cómo conservar una investidura espiritual, así como la conservó Cristo. El ejemplo fue claro en Él. Una noche entera oraba, se arrodillaba, velaba, estaba en comunión con el Padre. Tanto que en una ocasión Pedro vio una visión donde habían 2 ángeles vestidos de blanco, y tanta era la confusión de Pedro que dijo, Señor, bueno sería que hiciéramos 2 enramadas, una para ti, otra para mí, otra para Elías. Bueno, estaba confuso en ese momento, porque en realidad las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. El hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Para él son locura, para él son contradicción, para él son burla, muchas veces. Pero cuando uno se mete en el río del Espíritu, cuando uno de verdad ama a Cristo, la palabra de Dios es un deleite. Luego, retomando sería para retener la investidura espiritual como cristiano, bueno, es no perder esa investidura como líder, como sacerdote del hogar, como ministro, ¿cierto? Acercarse uno confiadamente al trono de la gracia, ofrecer sacrificios por los pecados. Dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, cuando pecaremos, ¿cierto? Muy delicado cuando se peca deliberadamente. ¿Qué es eso? Cuando uno, después de conocer la verdad, conocer a Cristo, y sigue en las mismas condiciones pecaminosas. Eso es delicado. Ya no habrá más expiación por los pecados, dice la Escritura, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Como otro punto, sería como un cuarto. Dice que ahí en el verso 5 ratifica, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él dijo, tú eres mi Hijo
dice yo te he engendrado hoy, como también dice en otro aparte sagrado o en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bueno, no engrandecernos sería como el cuarto punto. Retener lo que Dios nos ha dado, acercarnos siempre a Él, presentar, digamos, perdón por los pecados, ofreciendo sacrificios aceptos a Dios, sería el tercero. Y el cuarto sería no engrandecernos. Había dicho al comenzar la emisión del programa que todo esto, o a todo esto, tomarle como un aliño que se llama la obediencia, un condimento, llamémoslo así entre comillas, espiritual, para todo lo que dice la palabra, o sea, obedecer a Dios. Hay muchos que dicen que aman a Dios de labios, pero su corazón está lejos de Él. ¿Por qué? Por sus hechos, su conducta y sus acciones. El verso 12 del capítulo 5 de Hebreos dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, en otras palabras, como quinto punto, yo diría, para conservar una investidura espiritual, es que uno aprenda a ser una persona madura espiritualmente, que Dios no se lo tenga que decir. Hay gente que Dios le habla y va a una reunión y vuelve y le habla, escucha música y Dios vuelve y le habla, lee la palabra y Dios vuelve y le habla, va a un sueño y Dios vuelve y le habla, pero la gente no quiere llegar a los pies de Cristo, aplicándolo por este tiempo. Cierto, en este tiempo que vivimos, la gente no quiere ser, sobre todo el pueblo creyente, no quiere esa madurez espiritual, no quieren liberar. La gente, los mismos creyentes, creen que esto es un juego, que Dios nos ha sacado de entre todos los pueblos de la tierra es para darnos cosas materiales. Pues yo le digo amén a eso, pero en realidad el propósito mayor, ¿cierto?, es que peleemos con el diablo, que echemos fuera a los demonios, que oremos por la gente para que la gente se sane, que les prediquemos para que la gente sean libres de la llama del infierno. Eso es, a grosso modo, la gran comisión que el Señor nos dio. Un discípulo verdadero es aquel que se para a predicar, ¿cierto?, que hace señales y prodigios en el poder del Evangelio como los hizo Cristo. Eso es un discípulo verdadero. Discípulo no es aquel que se va con un líder religioso o cristiano sectario. Ese no es discípulo. La gente tiene entendido que esa es la situación. Por eso hoy día no defienden a Cristo, no defienden el Evangelio, defienden el nombre de una misión, y ese quizá es uno de los errores garrafales para que entre la apostasía, para que entre la herejía, para que la gente viva en el sectarismo. No, si Dios dice que yo tengo que ser maduro espiritual, pues lo pongo en práctica, ¿cierto? Con mis actos, mis acciones, con mi comunión que yo tenga con Él. Si Dios me dice que yo tengo que retener lo que yo tengo, hágalo. Si Dios dice que yo tengo que sacrificarme, haciendo cosas de mañana, de noche para estar con Él, amén. Si Dios dice que me acerque confiadamente al trono de la gracia, yo lo hago, ¿cierto? Si Dios dice que yo tengo que obedecer y no engrandecerme, hágalo. Aquí vamos con el quinto punto, que es la madurez espiritual para poder conservar mi investidura como cristiano. Hay gente, sobre todo en el área de la eminencia o en el área del estrato social, que la gente se cuida, ¿cierto? Sobre todo los que tienen cargos, no pueden dar, como dicen, papaya, que la gente los fotografíe y los grabe, porque ¿qué dirán? ¿Cierto? Pues nosotros tenemos como unas pautas aquí en Hebreos 4, les recomiendo ese libro de Hebreos, es tremendamente profundo, espiritual, así como lo es toda la palabra de Dios. Y el quinto dice lo siguiente, habla del discernimiento del bien y del mal, que para aquellos que han alcanzado madurez, quiere decir poner en práctica los dones que Dios nos ha dado, que son las mismas herramientas para trabajar en la obra. El don de sabiduría, el don de profecía, el don de fe, el don mayor que es el don del amor, ¿cierto? Poner en práctica, a trabajar esas herramientas para la obra, mostrar que Dios está conmigo. Mire, hay gente que uno no necesita dudarlo, con el solo hablado, con la sola manera de expresarse, irradian fe, irradian amor, irradian respeto, reverencia, invocan al Señor en todo momento, ¿cierto? Decía una hermana hace poco que había ido a trabajar a una empresa por allá y que realmente ella entró por pura necesidad a esa empresa. Y bueno, los trabajadores que ella vio ese día
Todos, todo el día de trabajo se la pasaban solamente en vulgaridades, en cuentos de doble sentido, en carcajadas, en burlas, en blasfemias, en cosas de esas y en groserías y en maldiciones. ¿Cierto? Ahí yo digo, no está Dios. ¿Para qué se engañan? ¿Está una religión? Pues sí, eso es cierto. Pero una comunión con Dios, un sano alimento, el Evangelio de Cristo, el Espíritu Santo no están ahí. Bueno, querido televidente, voy a cerrar con esto. Digamos que el séptimo punto de lo que yo le dije, le resumo, es para conservar mi investidura espiritual, retenga lo que Dios le ha dado. ¿Cierto? Acérquese confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro del Señor. Ofrezca sacrificios por los pecados cuando falla, ¿cierto? No se engrandezca, tenga madurez espiritual, ejerza los dones que Dios le ha dado. Y dice el verso 3 del capítulo 6 de Hebreos, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Que todo eso sea bajo la divina voluntad de Dios. Cierro diciéndole a usted, mire, que Cristo lo ama, que Cristo está a las puertas, que las señales están aquí viéndose en la tierra, todo lo que está uno viendo a diario en las noticias, los prodigios arriba en el cielo se ven, la palabra se predica, usted agárrese de eso. Si una palabra toca su corazón, mire, no rehúse al Espíritu Santo, diga: Señor, yo quiero convertirme, Señor, yo quiero seguir esa fe correcta, que es la que me lleva a ti, Señor. Bueno, los bendigo, bendigo su vida, bendigo a los que me bendicen, como dice la Escritura, al equipo de trabajo, al equipo administrativo, a su gerente, bueno, todos los que ayudan con un granito de arena para que esto salga al aire y sea llevado a sus hogares. Cristo viene, Dios los bendiga. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.